Bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy en día. En la sesión que se presente esta conferencia, vamos a tener un chat en vivo para responder la parte de dudas, preguntas o comentarios que nos quieran hacer. Me presento, mi nombre es Jorge de la Fuente. Estoy actualmente como Field Application Engineer para Belden en América Latina. Entonces, el día de hoy vamos a ver 3 maneras para poder energizar el mundo digital. ¿Cuál es la forma correcta de escoger entre estas 3 maneras posibles? Y antes que nada, que siempre se me olvida, agradecerle a Americ, el que nos dé esta oportunidad, este espacio, así como a Vixi, de estar con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos minutos? En los próximos minutos vamos a ver cuáles son las necesidades de entregar energía en forma remota. Estamos muy acostumbrados en el mundo de IT a la distribución de datos y se nos olvida o no tenemos muy presente que los dispositivos terminales necesitan energía eléctrica, ¿no? Entonces, vamos a ver estas 3 formas de entregar esa energía eléctrica. Entregar corriente continua, entregar PoE o Power over Ethernet y un concepto nuevo, que van a ser los últimos 2 slides, que me llama mucho la atención, que se llama electricidad digital. Los puntos remotos en los dispositivos terminales, que son con los que interactuamos todos los días. Cualquier tipo de construcción necesita energía en estos puntos. Los más obvios es la parte de las empresas, la parte de educación, donde tenemos dispositivos que estamos muy acostumbrados a usar, como la parte de telefonía o la parte de los puntos de acceso o los access points. Pero es muy importante también en la parte de hotelería, porque los hoteles, mucho de lo que evalúan ellos es la experiencia del cliente. Pues para tener una buena experiencia en este 2020, 2021 y de aquí para adelante, tenemos que tener acceso a no nada más Internet, sino muchas aplicaciones que nos hagan o que nos den una mejor experiencia en un hotel que en otro hotel. La parte de gobierno, muchos de los gobiernos están migrando a la parte digital, a tener aplicaciones móviles y dentro de sus propias oficinas, el poderle dar a la gente que va a visitarlos, que va a hacer algún trámite o que tiene que trabajar ahí, que tengan acceso a todos estos dispositivos terminales y no, al final, pero no menos importante, la parte de los estadios, las arenas para conciertos, donde vamos a tener una experiencia o necesitamos tener una experiencia también como en la parte de hotelería, una experiencia agradable. La gran diferencia con los estadios o con los centros de eventos, con las arenas para conciertos, es el tiempo que permanecemos ahí. Entonces, sobre todo en estadios, en lugares para conciertos, hay mucha concentración de gente en muy poco tiempo. Entonces, tenemos que asegurarnos que la cobertura de todos los servicios que queramos dar sea de acuerdo al volumen de las personas que vamos a tener ahí. Tenemos aplicaciones para ayudarnos a llevar estos servicios hasta el usuario. La parte de sistemas de antena distribuidos, ahora con 5G, que ya se lanzó, con 4G, con la parte de telefonía celular, tenemos o necesitamos tener acceso no nada más en la parte exterior, en la parte donde estamos al aire libre, sino también tenemos que tener acceso a estos dispositivos o esta tecnología dentro de los edificios. Y tenemos un problema con los edificios en las grandes ciudades. Y el problema es que normalmente están, como dicen elegantemente los arquitectos, la envolvente del edificio, que muchos de ellos son de vidrio, filtran también la señal de celular. Al tener filtros UV, se filtra la señal de celular y tenemos otro gran problema que es la altura. Entonces tenemos en edificios altos donde a partir de ciertos pisos no tenemos una buena distribución de señal de telefonía celular. Por otro lado tenemos las redes pasivas ópticas, que cada día están teniendo más éxito, cada día se están instalando más redes de este tipo, donde tenemos un dispositivo transmisor, que lo vamos a ver más adelante, un OLT, y
tenemos un dispositivo terminal que sería el ONT. Ese ONT forzosamente necesita energía. Aunque la parte core de este tipo de redes sea pasiva, es decir, no necesita energía eléctrica, los dispositivos de transmisión y de recepción, ellos sí necesitan energía eléctrica. La parte de cámaras de seguridad, que es medio obvio que necesitan energía eléctrica, pero cada día se están volviendo más sofisticadas estas cámaras, sobre todo en estas épocas de pandemia, en estas épocas del COVID-19. Las cámaras necesitan tener sensores infrarrojos para podernos ayudar a ver en grandes concentraciones de gente o en edificios comerciales si todas las personas que están ahí son personas sanas de alguna forma. Es decir, si no hay alguien que tenga temperatura o una temperatura elevada en estas grandes concentraciones. Y nos pueden ayudar incluso uniendo esto a la parte de controles de acceso para tener edificios con gente sana. Los puntos de acceso inalámbricos, que ya lo damos por un hecho. Hay quien le llama esto elegantemente en inglés la cuarta utilidad o el cuarto servicio, donde ya no preguntamos si alguien tiene o no acceso a Internet en algún restaurante, en algún área pública, ya demos por hecho de que debe de estar ahí y que debe de estar funcionando. Y con esta parte de IoT, todos los servicios o dispositivos terminales que tenemos, que cada día se están haciendo más comunes, cada día tenemos mayor número de estos dispositivos, como pueden ser termostatos del aire acondicionado. La parte de un termostato necesita energía eléctrica para funcionar. Que hay otra opción que no mencioné hace rato, sería el utilizar baterías. ¿Qué problema tenemos al utilizar baterías? Funciona muy bien si estamos en un ambiente doméstico, donde el número de dispositivos no es muy grande. Pero si estamos en un edificio de 20 pisos y tiene 100 termostatos, estoy exagerando, pero tiene 20 o 30 termostatos por piso, vamos a necesitar contratar a una persona que lo único que va a estar haciendo todo el año es verificando que las baterías funcionen y estar reemplazando baterías. Entonces, no es una solución muy práctica en altos volúmenes. Entonces, les mencionaba la de sistemas de antenas distribuidos. ¿Cómo funcionan? Muy brevemente. Yo capturo la señal que tengo afuera del edificio. Tengo un equipo activo, normalmente propiedad del proveedor de telefonía celular, o hay unas compañías que se llaman Carrier Neutral, que son neutrales de Carrier, y amplifican todas las señales de todos los proveedores de servicio. Entonces yo capturo las señales, las limpio de ruido, las amplifico y las distribuyo dentro del edificio. Y las distribuyo con una serie de antenas, que serán los puntos que están viendo ahorita. ¿Cómo se vería esto en un diagrama? Yo tengo la parte del GDEN, o sería la parte del equipo activo, donde yo recibo, limpio y amplifico las señales. Tengo obviamente un sistema de respaldo de energía y normalmente a través de cables de fibra óptica llego a la unidad remota, que es donde voy a hacer la distribución de estas señales de radio. Pero esta unidad remota también necesita energía eléctrica. Entonces, de mi unidad de respaldo, llevo o tendría que llevar un circuito eléctrico hasta esta unidad de radio remota, y de aquí en adelante normalmente son coaxiales y llego a la parte de las antenas para hacer la distribución dentro de todo el edificio. En la parte de PON tenemos redes pasivas. ¿Cómo se vería esto en una forma de diagrama? Yo tengo el equipo de transmisión, mejor conocido como OLT, y esto lo conecto con fibra óptica hasta dispositivo terminal. Este necesariamente tiene que tener energía eléctrica. Y a partir de este, yo ya le pongo los servicios que quiera distribuir, que pueden ser televisión, puede ser la parte de datos, puede ser la parte de telefonía, cámaras, la parte de voceo, la parte de termostatos, access points, el dispositivo que yo necesite ahí. Igual que en los sistemas de antenas distribuidos, yo podría tomar la energía en forma local donde esté el ONT, pero si yo quiero tener un respaldo de esta energía, es decir,
no perder ninguno de estos servicios en caso de una falla eléctrica, yo necesito un respaldo de esta energía. Y tendría que tener un circuito dedicado que fuera hasta el sistema de respaldo de energía, normalmente en el sótano o en la planta baja de los edificios, para poder alimentar estos ONTs. Entonces, lo que estamos viendo es que yo necesito llevar la parte de datos, ya sea en cobre o en fibra óptica, y en paralelo estoy llevando la parte eléctrica. Casos, otro ejemplo muy claro, la parte de áreas abiertas o la parte de estacionamientos, donde necesito cámaras de seguridad, donde yo necesito access points para estar distribuyendo otra vez servicios. En estos casos, también tengo que llevar la parte de datos y tengo que llevar la parte de energía eléctrica. Entonces, llegamos a que necesitamos energizar todos estos dispositivos. Ahora, ¿qué opciones tengo para energizar estos dispositivos en forma remota? El primero de ellos es distribuir corriente continua, energía a través de corriente continua, donde yo mando a través de 2 hilos una cantidad de energía hasta el dispositivo que voy a energizar. Otra de las opciones es utilizar el mismo medio por el que estoy distribuyendo los datos para llevar la energía eléctrica. Obviamente tiene que ser por cobre. Entonces es Power over Ethernet. Adelante vemos cómo funciona. Y el concepto que se me hizo muy interesante para poder compartir con ustedes, que se está desarrollando en los últimos años, es electricidad digital. Entonces vamos revisando. Tenemos la parte de corriente continua. En la corriente continua es como un par de hilos, una fuente de corriente continua, un dispositivo terminal y mis 2 hilos de cobre. ¿Cuál es el problema que voy a tener aquí? ¿O en qué detalles tengo que poner atención? En la distancia. Dependiendo de el calibre que yo utilice para ese par de hilos, dependiendo de la cantidad de energía que quiera entregarle al dispositivo terminal, la cantidad de watts que voy a necesitar, y con este tipo de, o con esta fórmula, yo podría saber cuál es mi alcance máximo. Ya hay muchas tablas en el mercado que me dicen ese alcance máximo. Pero podemos ver que un dispositivo terminal que consuma 60 watts, si yo utilizo un cable calibre 12, mi distancia van a ser 194 metros. Pero si yo utilizo un cable calibre 20, mi distancia únicamente van a ser 30 metros. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado cuál es la longitud de estos conductores y cuál va a ser la cantidad de corriente que me van a estar demandando los dispositivos terminales. Fuentes de alguna es un tipo de equipo donde yo lo alimento con 120 o con 220 volts y de este lado me va entregando los 2 hilos de la corriente continua. Entonces, dependiendo de los modelos, puedo tener, por ejemplo, en este caso, desde 300 watts hasta 1200 watts que puedo entregar al dispositivo terminal. Es operación más eficiente. La recomendación es utilizar cables híbridos, donde yo voy a mezclar la parte de cobre y la parte de fibra. Si yo estoy transmitiendo datos en la parte de cobre, voy a tener un UTP o un FTP más los 2 hilos de cobre. O si estoy utilizando fibra óptica, puedo utilizar los 2 hilos de fibra o hasta 6 hilos de fibra si son varios dispositivos terminales, más mis 2 hilos de cobre, tomando en cuenta la limitación que tenemos de distancia. Ahora PoE, que parece un concepto muy sencillo. Estamos muy acostumbrados a utilizar PoE, aunque no, de repente no estemos conscientes de eso, con, por ejemplo, los teléfonos que tenemos en todas las oficinas. Los teléfonos que finalmente tienen un display, teléfonos más sofisticados, que ese display es a color o que tienen la opción de tener una cámara de video, utilizan energía eléctrica y ya damos por hecho que el cable que le estamos conectando de datos va a traer esa energía eléctrica. Pero ¿cómo funciona?
Tenemos el cable de 4 pares y tenemos diferentes tipos de PoE. El tipo 1, que salió hace muchos años, donde se entregaban 13 watts al dispositivo final, se transmitían 15 watts, 15.4, y después, como los dispositivos terminales empezaron a consumir más energía, se liberó la parte de tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que son 30 watts, 60 y 90 watts que se transmiten por la misma caída de los conductores. Tenemos en el dispositivo terminal, obviamente, menos cantidad de energía. ¿Cuánto podemos consumir en el dispositivo terminal? Podemos consumir hasta cerca de 1 miliampero, o sea, cerca de 1 ampero en el dispositivo terminal. Tenemos dos grandes opciones. La parte de corriente eléctrica dentro de un cable UTP o de un cable FTP. La opción más común hoy en día es la parte de PoE. El mismo switch de datos nos entrega la parte de energía eléctrica. Entonces el switch transmite la parte de datos más la parte de potencia. Al principio de esta tecnología se utilizaba un elemento externo que se conoce como midspan, donde yo tenía un switch tradicional. Después del switch ponía este elemento externo y este elemento externo es el que me entregaba la energía. El objetivo era llevar eléctrica hasta el dispositivo terminal sin interferir con los datos. Entonces, al principio de esta tecnología, se utilizaban dos pares únicamente. ¿Por qué dos pares? Porque las tecnologías de transmisión o las velocidades de transmisión que se utilizaban en esas épocas únicamente utilizaban dos pares de los 4 pares que tenemos en un cable UTP o en un cable FTP. Entonces tenemos 2 pares disponibles y se utilizaron estos 2 pares. Entonces, en la alternativa A, que era la parte del switch, transmitíamos la energía eléctrica en el par 1-2, en el hilo 1-2 o en el hilo 3-6. O si utilizamos un midspan, un inyector, utilizamos los pares 4, 5 y 7, 8 para no interferir con la señal de datos. Viéndolo, yo tengo mis dos del par por los que transmito la parte de energía eléctrica. El dispositivo, sea un midspan o sea el propio switch, lo que hace es inyectar después de la parte de datos esta parte de corriente continua y transmitirlo hasta el dispositivo terminal, donde otra vez se hace la separación de la parte de energía y de la parte de datos. Si fueran 4 pares, tienen que ir obviamente en el mismo cable la parte de transmisión de la señal eléctrica más la parte de datos. Entonces la electrónica es un poco más compleja, pero simplificándola mucho, yo tengo 2 pares que transmiten la energía en un sentido y otros 2 pares que transmiten la energía en el otro sentido. Viéndolo de otra forma, prácticamente lo mismo. Yo tengo 2 circuitos donde un circuito está dividido en 2 pares y el otro circuito está dividido en los otros 2 pares. ¿Por qué es importante? Es un slide. ¿Por qué es importante la parte de la resistencia entre dos? No lo vamos a ver en esta presentación, pero si tienen oportunidad, investiguen un poco qué va a suceder cuando se quiera utilizar este tipo de tecnología cuando estemos utilizando Ethernet por un solo par. Cuando yo transmito Ethernet por un solo par, únicamente voy a tener un hilo en cada sentido de la energía eléctrica. En otras palabras, un hilo positivo y un hilo negativo. Entonces, la resistencia va a ser la mitad de lo que voy a tener en este caso. En el caso actual, al ser un par, yo tengo 2 hilos de cobre. Entonces sería la resistencia de ese hilo de cobre entre 2 lo que estaría utilizando. En el caso de Ethernet sobre un solo par, no voy a poder dividir parte de la corriente en hilos eléctricos. Ahora, ¿cuánto se desperdicia, por decirlo de alguna forma, o cuánto se disipa en forma de calor a la hora de estar transmitiendo energía eléctrica a través de un cable de datos?
Si utilizamos dos pares, lo que sería PoE tipo 1, y estamos transmitiendo 350 o estamos consumiendo 350 miliamperes, 2.5 watts de los 13 que se estaban entregando, de los 14.5 que se estaban entregando, van a ser disipados en forma de calor. Cuando yo llevo esto al peor de los casos, que sería transmitir sobre un cable categoría 5E y utilizar 1 amper, cerca de 25 watts van a ser convertidos en calor. Eso hay que tomarlo en cuenta porque el calor afecta la transmisión de datos, así como la seguridad de los cables eléctricos. Viéndolo de otra forma, si yo transmito en un cable de dos pares 15.4 watts, voy a tener una eficiencia eléctrica de el 70% si utilizo un cable categoría 5E. Si utilizo un cable categoría 6, voy a tener una eficiencia eléctrica de 76%. Si utilizo los cuatro pares y utilizo si utilizo los cuatro pares y estoy utilizando un cable categoría 5E, mi eficiencia eléctrica va a ser del 75%. Si utilizo un cable categoría 6, mi eficiencia eléctrica, en el peor de los casos, va a ser del 80%. Entonces, la selección de un cable de datos ya no nada más va a ser por cuántos datos quiero transmitir o a qué velocidad quiero transmitir esos datos. También va a depender de qué tanta eficiencia yo quiero querer eléctricamente en ese enlace. Si quiero tener 75% o quiero tener 80% de eficiencia, que va a significar pérdidas en la operación por energía que estoy transmitiendo, que lo único que sucede se va a convertir en calor. Ahora, ¿qué sucede con los grupos de cables, con los mazos de cables? Estamos acostumbrados a tener este tipo de instalaciones en la parte de datos, donde los peino y los agrupo en mazos muy bonitos, pero ¿qué sucede con la parte eléctrica? En los estándares de la IEEE se especifica que el incremento máximo de temperatura en un cable de datos es de 10 grados. Si yo transmito sobre dos pares 900 miliamperes, es decir, entrego 45 watts, el incremento de temperatura en un cable categoría 5E va a ser arriba de los 10 grados. Y esto, más allá de ser únicamente se calentó el cable y tengo un volumen de aire y puedo disipar ese calor, el problema va a ser qué sucede eléctricamente en la parte de datos. Si yo utilizo cuatro pares, el caso es peor. ¿Y por qué es peor? Porque yo utilizo el doble de conductores que están disipando calor. Entonces, si yo transmito sobre cuatro pares 1 ampere o 900 miliamperes, el incremento de temperatura va a ser cerca de los 12-13 grados. En el mejor de los casos, utilizando un cable categoría 6, categoría 6A. Estoy arriba de los límites de la IEEE. O sea, ya no estoy cumpliendo con el estándar de la IEEE que me permite incrementar nada más 10 grados la temperatura sobre la temperatura ambiente. Pero podríamos decir que estamos en el rango de los 15 grados del incremento de temperatura que me permite la TIA. Si utilizo cables categoría 6 o categoría 6A. Si utilizo cables categoría 5E, voy a estar cerca de los 18 grados. Viéndolo de otra forma, si mi temperatura es 65 grados, cosa no muy extraña en el norte del país, cosa no muy extraña arriba de los plafones, en el techo falso, y utilizo una transmisión por cuatro pares en un ambiente o con un cable que esté clasificado o que tenga una clasificación de 60 grados centígrados, yo nada más voy a tener 15 grados para el incremento de temperatura. Y vimos en el slide anterior cuánto incrementaba la temperatura. Si mi temperatura son 55 grados y estoy haciendo una transmisión que recordemos que disipa menos calor,
yo únicamente podría utilizar o podría transmitir sobre 2 pares para poder cumplir con el estándar de la IEEE. Viéndolo de otra, cables categoría 5E, categoría 6 o 6A, el tamaño de los mazos incrementa la temperatura, o más que incrementar, no permite la correcta disipación de ese calor. Y no permite la correcta disipación de ese calor por un efecto tipo panal. Entonces yo tengo mayor temperatura en el centro del mazo, donde tengo menos aire para disipar ese calor, que, que el volumen de aire que puedo tener alrededor del cable. Entonces en un mazo de 100 cables, yo podría tener, si utilizo categoría 5E, un incremento de temperatura de hasta 14 grados. Y esto varía dependiendo, como vemos en la gráfica, del volumen o del tamaño del mazo. Entre mayor sea el mazo, voy a tener un mayor incremento de temperatura. Yéndonos a 50 cables, que no es extraño tener mazos de 50 cables, sobre todo cuando llegamos al centro de datos o al site principal. Yo voy a tener incrementos de temperatura de 7 grados, pero si el mazo de cables fue de 100 cables, voy a tener incrementos de temperatura de cerca de 14 grados. Entonces aquí también implica, o aquí también tenemos que tener en consideración los diseños de los cables. Aunque por afuera todos los cables se ven redondos, la construcción interna nos va a ayudar a esa disipación de calor. Entonces se hizo un experimento, un diseño donde tenemos una H estándar en la parte de la cruceta, un diseño un poco diferente en la parte de la cruceta central, un mazo de 100 cables, se puso un termopar en la parte central, la temperatura, y se utilizó PoE tipo 4. Entonces se transmitieron 90 o 100 watts a través de estos mazos de cables. ¿Y cuáles fueron los resultados que se vieron? En el primer diseño del cable, el que teníamos a la izquierda, que era una H o una cruceta tal cual, una cruz, el incremento de temperatura fue de 12.5 grados centígrados, que sería la zona amarilla que tenemos aquí. En el diseño B, la temperatura únicamente se incrementó 9.3 grados. Es decir, con ese diseño diferente, con ese diseño más moderno de la cruceta del cable, yo puedo estar dentro de los límites de la IEEE, transmitiendo 100 watts en un mazo de 100 cables a una distancia de 100 metros. Entonces, con el primer diseño estaríamos dentro de los límites de la TIA, que son 15 grados, pero no dentro de los límites de la IEEE. Es la temperatura en la... Al incrementar la temperatura, aumenta la atenuación de los cables. Al aumentar la atenuación de los cables, la velocidad a la que pueden transmitir es menor. Entonces tenemos en un cable UTP con un incremento de 10 grados centígrados, la pérdida de inserción o atenuación se puede incrementar entre un 4 y un 6%. ¿Qué significa esto? Otra vez, viendo la gráfica anterior, donde tenemos incrementos de temperatura en cables que cumplen el estándar, categoría 6 y categoría 5E. El 5E está fuera de los límites de 1000 base T, o lo que sería un giga de transmisión. Entonces no podríamos transmitir en ningún caso sobre 5E. En un cable categoría 6, mi temperatura máxima de operación serían como 47 grados. Si yo utilizo un cable cuyas pérdidas de intensidad sean 5% mejores de lo que pide el estándar, yo podría tener una temperatura máxima de 58, 57 grados y seguir transmitiendo 1 giga. O si mi cable mejora el estándar en un 10%, yo puedo tener incrementos de temperatura de hasta 67, 68 grados. Ahora hay que tener en cuenta cuál es mi temperatura ambiente y la clasificación de temperatura de ese cable. La mayoría de los cables UTP y FTP están clasificados hasta 60 grados centígrados. ¿Qué significa?
que si yo estoy queriendo transmitir 1 giga y se incrementa la temperatura en 20 grados, bueno, hasta 20 grados después de que está transmitiendo PoE, o hasta 60 grados, que será lo máximo del cable antes de que pierda sus características, en un cable categoría 6 estándar, mi longitud máxima del enlace sería 92 metros. En comparación con los 100 metros que estamos acostumbrados a especificar en el estándar, o que estamos acostumbrados a instalar. Si ese cable supera el estándar en un 5%, mi longitud máxima van a ser 96 metros. Si ese cable supera el estándar en un 10%, mi longitud máxima va a ser más allá de lo máximo que me permite el estándar, que son 100 metros. Ahora, eso sucede con los cables. ¿Qué sucede con los conectores? Los conectores están definidos, el RJ45 está definido en este estándar, que es el IEC 60603-7. Pero en este estándar no se especifica qué características debe de tener para hacer transmisiones de PoE o transmisiones eléctricas, aparte de la parte de datos. Eso viene especificado en otro estándar, que es el 60512-99-001. En otras palabras, que un jack o que un conector RJ45 cumpla con el IEC 60603-7, lo único que me asegura es que se va a poder conectar mecánicamente en otro conector del mismo tipo, pero no me garantiza que va a tener una correcta transmisión eléctrica de PoE ni de datos si no cumple con este otro estándar. Entonces puede haber conectores en el mercado que no cumplan con este estándar. Van a tener un muy mal desempeño. ¿En qué consiste este estándar? Primero es un examen visual, luego resistencia al contacto, que debe ser menos de 20 miliohms, resistencia del aislamiento, protección contra voltaje, acoplamiento y desacoplamiento con carga eléctrica, es decir, lo conecto y lo desconecto con PoE activado, donde se hacen 25 ciclos con las dos polaridades en un tiempo de 10 milisegundos. Luego se hacen pruebas de envejecimiento, se vuelve a hacer la resistencia por contacto, acoplamiento y desacoplamiento eléctrico, se hace un examen visual, se mide otra vez la resistencia y se repiten los pasos 3 y 4. El eléctrico de prueba, se le pone una carga básicamente, y viene mejor en el siguiente slide, queda más claro en el siguiente slide. Se pone una carga eléctrica se pone una resistencia en la parte del jack. Esto, si lo alcanzan a ver, es un jack y que sería esta parte y un plug que está haciendo la parte de conexión. Entonces, aquí podemos ver, si se ve mejor en el siguiente slide, que tenemos un área de contacto donde tenemos las navajas de los plugs o los puntos de contacto y los puntos de contacto de los jacks, donde hace contacto para tener una transmisión eléctrica. Viéndolo de frente el jack, a la hora que entra el plug, hace contacto con esta parte metálica, que por el 60603 dice que tiene que tener un chapado en oro, una serie de micropulgadas de oro, que es lo mínimo que debe de tener este tipo de conectores. Punto importantísimo aquí es que a la hora que están energizados los circuitos, cuando yo lo conecto va a haber una pequeña chispa. Y esa pequeña chispa llega a desgastar los contactos, llega a retirar ese recubrimiento de oro que tenemos, esas 25 micropulgadas. Pero si los conectores están bien diseñados, el punto de contacto inicial no va a ser el mismo punto de contacto donde se va a hacer la transmisión de la energía o de los datos. En otras palabras, voy para atrás. Tenemos un punto de contacto con la navaja, que es donde sucedió la chispa, y
Cuando este plug entra hasta el fondo del jack, el punto de contacto va a estar más adelante, que es lo que vemos, ahora sí viéndolo de frente, en estos dos slides. El punto de es lo que tenemos entre las rayas rojas y el punto de contacto inicial es el que tenemos en la parte de abajo. Para la parte de PoE, ¿qué conclusiones podemos tomar? ¿Es mejor alimentar a 4 pares? ¿Es mejor utilizar cables calibre 23? Hay que tener o seleccionar un diseño adecuado del cable para no exceder los rangos de temperatura, recordando que la IEEE es más estricto. El tamaño de los mazos en los cables afecta. Entonces hay que seleccionar un cable que esté probado que se pueden hacer mazos, no un cable donde se recomiende no hacer mazos. El evitar reducciones de longitud por pérdidas de inserción. Recordar que los cables normalmente están clasificados a 60 grados centígrados. Entonces, considerar la temperatura ambiente más el incremento de temperatura, no exceder esos 60 grados. Y asegurar los puntos de conexión. Por otro lado, la gente de UL creó una clasificación para los cables de datos que se llama LP, que es de corriente limitada. Esta clasificación nos dice cuántos amperes podemos llevar por cada hilo de un cable UTP, en cada uno de los 8 hilos. Y hay clasificación .6, hay clasificación .7. Esta clasificación es únicamente de seguridad para las personas, no es una clasificación de desempeño de los cables de datos. Entonces es más importante que la parte de datos, la seguridad de las personas. ¿Cuándo es requerido utilizar cables con esta clasificación? Cuando se entregan más de 60 watts y cuando no tenemos un control sobre el tamaño de los mazos de cables, sobre el número de cables que vamos a estar agrupando. Cuando no tenemos, o cuando se cumplen estas dos condiciones, es requisito que el cable cumpla con esta clasificación LP, que normalmente viene quintada en la cubierta del cable. Entonces, recordando un poco, haciendo un resumen de los efectos de los mazos, si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, aumenta el insertion loss o las pérdidas de inserción por canal, en otras palabras, la atenuación, y el desempeño del cable baja. Este es el slide que estaba buscando hace rato. En el punto verde, recordando que tenemos el plug de frente, en el punto verde es donde vamos a hacer la conexión permanente, es donde se van a estar haciendo la transmisión de datos. En el punto rojo es donde se hace la conexión inicial y es donde estaría la chispa, donde se desgastaría la superficie de ese recubrimiento de las 25 micropulgadas de oro. Como se ven en la parte de los contactos del plug, son dos puntos diferentes, que sería el punto verde y el punto rojo. Y en la parte del jack es más claro porque son a mayor distancia esos dos puntos de contacto, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería un jack antes de ninguna prueba? ¿Y cómo se vería después de hacer todas las pruebas del 60512-99-1? Que hay que tomar en cuenta que ya salió la segunda versión de esto. Como ya llegamos con PoE hasta 1 ampere, ahora esta versión del estándar de IEC prueba la conexión y desconexión a 2 amperes. La prueba anterior era a 50 ciclos, ahora son el doble de conexiones y desconexiones. Entonces hay que tomar en cuenta que nuestros conectores, o hay que solicitar que nuestros conectores tengan este tipo de especificación. Y ya como último tema, les mencionaba un concepto que se me hizo interesante, es cambiar todo el paradigma que tenemos, que nada más existen dos formas de entregar energía eléctrica, que sería corriente continua. En este concepto, lo que se hace o lo que se pretende hacer es digitalizar la energía eléctrica, es decir, enviar paquetes, como se envían paquetes de datos, enviar paquetes de energía eléctrica. ¿Qué ventajas dicen que tiene esta tecnología? Yo puedo utilizar cables más delgados
para transmitir mayor cantidad de energía a una mayor distancia. O sea, yo podré transmitir hasta 2 kilómetros, 100 watts, utilizando dos pares calibre 14. O transmitir 500 watts, o el peor de los casos, 2000 watts, utilizando 4 pares hasta 190 metros. ¿Cómo funciona? Yo tengo mi fuente de corriente directa o mi fuente de corriente alterna, mi equipo que digitaliza la energía, que la convierte en pulsos, y en el otro extremo tengo el equipo inverso, que regresa la energía a ser corriente continua o corriente alterna, y yo ya puedo poner equipos normales. Un ONT, en el caso de redes pasivas ópticas, un switch, una antena, una cámara. Yo ya podré energizar algo del otro lado. ¿Qué otras ventajas tiene este tipo de tecnología, que es algo que también me llamó la atención? Es intrínsecamente seguro, que aquí se ve más claro. A la hora de estar transmitiendo los pulsos, no todos los pulsos son de energía eléctrica. Cada, si no mal recuerdo, cada 10 pulsos o cada 15 pulsos que funcionaban cada 10 milisegundos, uno de ellos es de control. Y ese pulso de control verifica la condición de la energía que se está transmitiendo contra la que se está recibiendo. Y verifica que no tengamos pérdidas a lo largo del enlace, que pudiera ser un cortocircuito o una persona, en el peor de los casos, tocando los cables. Entonces yo podría transmitir 2000 watts por esta serie de cables, que pueden ser 4 pares, y una persona accidentalmente tocar todos esos cables, y en 10 milisegundos el sistema se desactiva. Entonces es intrínseco seguro. ¿Qué otras ventajas tiene? Al ser un circuito digitalizado, no entra dentro de la clasificación clase 1. Luego entonces no se necesita que un electricista certificado haga esta instalación. Si utilizamos cables híbridos, no se necesita hacer 2 tendidos de cable para transmitir datos y para hacer la transmisión de energía digital o de electricidad digital. Y como no estamos, bueno, más bien lo que te permite esta tecnología es utilizar cables más pequeños. Entonces tenemos ahorros en la parte de tuberías y tenemos ahorros en la parte de materiales. Y estábamos acostumbrados a llevar 2 hilos en corriente continua. Aquí lo que hay de paquetear la energía eléctrica es dividirla en muchos circuitos. Entonces en este, por ejemplo, se lo dividen en, creo que eran hasta 35 pares, ¿no? Calibre 10 o 6 pares para transmitir 48 volts. Entonces podemos tener cables hasta de 35 pares, que es más pequeño que el equivalente que necesitaríamos para transmitir esos 2 kiloamperes a 2 kilómetros. Entonces son cables más flexibles, más fáciles de instalar y es intrínsecamente seguro. Gracias, sería todo por hoy. Espero que haya sido de utilidad esta presentación y otra vez agradecer a Merik, agradecer a la parte de Vixi la invitación y les dejo mis datos en pantalla.